Ya se escucha. Muy buenos días. Bueno, pues para el Ceneval es un honor poder ofrecer hoy esta conferencia abierta del doctor Carlos Sáenz. Tenemos más de 1000 personas que se han inscrito de todo el país, lo cual nos da mucho gusto, pues porque hay mucho interés por lo que está platicando. El doctor Carlos Sáenz, ustedes lo habrán conocido por la obra muy extensa que tiene publicada. Es un doctor en psicología con más de 25 años de experiencia en la academia, que trabaja en la Universidad de Salamanca y pues conduce un área especializada en lo que es pensamiento crítico. En los propósitos del Ceneval de incorporar en nuestros exámenes de manera transversal todo lo que es el pensamiento crítico, pues es que hemos estado trabajando estos días en seminarios internos con el doctor Sáenz y ahora queremos ofrecerlo de manera abierta a todo el público. Hemos tenido muy buena recepción, son más de 1000 personas las que están con nosotros. La charla del día de hoy es el título que lleva es Pensamiento Crítico y Afrontamiento de los Problemas Actuales desde la Evaluación de Competencias. O sea, nada más, pero nada menos. Doctor Sáenz, bienvenido, está usted en su casa y le cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos, buenos días a todos, a los presentes y a los de streaming. Por supuesto, en primer lugar quiero felicitar al centro por sus 30 años, lo cual quiere decir que la institución es madura, funciona, seguirá funcionando y dando un servicio de calidad. Lo segundo, debo dar las gracias a la institución por ser tan amables, haberme invitado y darme la oportunidad de compartir con ustedes aquí unos días de intercambio en los temas que son de interés para todos. En tercer lugar, por supuesto, tengo que agradecer a los colegas, a la gente con la que he trabajado, por su acogida, calidad, atención. Los tacos, bueno, no estoy muy entre los tacos. He de decir que he encontrado un ambiente realmente como si estuvieran en mi casa. Y decir que como si estuviera en mi casa, pues creo que no se puede añadir nada más. Y por supuesto, como acabo de decir el jefe, muchas gracias por la asistencia aquí y a los que están online porque, ¿no? Claudia, ¿no se oye? Ah, vale. ¿No se escucha bien? No, un poquito más alto. Vale. Así que muchas gracias por todo y voy a compartir con ustedes, el título aquí en esta web que tienen abajo, es la web del grupo como se indica, del Grupo de Pensamiento Crítico y Psicología Positiva de la Universidad de Salamanca, que como han dicho, pues llevamos ya mucho tiempo en este negocio. ¿Me he pasado yo? Sí, pero ¿yo no puedo? Sí. Bueno, ahí. Y ahí tienen todos nuestros trabajos descargables, los proyectos, las líneas. O sea, que cualquiera que mañana se confunda y se tropiece y esté aburrido y quiera indagar, pues puede hacerlo. Hay algunas cosas que por copyright no puedo colgar, pero la mayoría están, todos los trabajos están, todos los trabajos están. Y ahí, por supuesto, están el contacto, el correo electrónico y esas cosas, ¿no? Bien. Nosotros somos un centro de investigación y además nos dedicamos a la enseñanza, a la docencia universitaria. Y lo primero que tiene que quedar claro es que, al ser un centro de investigación, nosotros nos planteamos todos los trabajos como una investigación. Y a veces se olvida, y yo en esto digo que se olvida porque nosotros tenemos en este momento la entrega de lo que se llama los trabajos de fin de grado, y los chicos que terminan la carrera de psicología, a pesar de todo, pues no saben lo que es un proyecto de investigación. Tampoco les voy a dar a ustedes una lección, simplemente lo que quiero señalar es que lo que tienen ahí son los tres problemas los tres problemas que yo quería compartir con ustedes aquí, los tres problemas importantes que hay en el campo del pensamiento crítico,
Y cuando digo problema, no digo temático. Cuando digo problema quiere decir que hay algo que se desconoce de diferente forma, y eso es un problema, y hay que justificarlo bien técnicamente desde el punto de vista empírico, y después una investigación es la que da respuesta a ese problema desde un punto de vista conceptual o teórico y empírico, y lo importante de lo empírico es desde el punto de vista de la verificación. Y en este momento, y en primer lugar, yo ya voy a ir señalando cuál es mi ideología, que no existe, pero quiero decir que desde el punto de vista del trabajo, si no hay verificación, si no hay medición, no avanzamos. Y este es un centro de medición, por lo tanto, es un buen ejemplo al que me hago referencia. Bien, sobre qué tres cosas yo voy a comentar y a sugerir soluciones. En primer lugar, cambios de prioridades en qué y cómo formar el pensamiento crítico. Vamos a ver, utilizando una analogía muy sencilla. Yo a mi edad, que ya soy viejito, cada vez que me pilla por banda mi médico de cabecera, siéntate ahí que te voy a hacer una serie de medidas de control. Es decir, las medidas están al servicio de otra cosa, están al servicio del funcionamiento, en este caso, de un organismo, de diferentes sistemas, y las medidas se hacen cuando es necesario. ¿Cuándo es necesario? Cuando hay un problema o cuando hay una mejora. Antes estaba hablando con César que hoy día hay mucha demanda del pensamiento crítico, pero está justificado. Si ustedes piensan, yo le decía, mi abuelo no necesitaba pensamiento crítico. La sociedad de entonces, el funcionamiento de aquella época era más sencillo. Hoy día requiere que nuestra maquinaria cognitiva y nuestro afrontamiento de las cosas diarias demandan más exigencias en ese punto de vista, ¿no? Entonces, por esa razón, todo lo que es medida tiene que estar dependiendo de los desarrollos conceptuales o teóricos. Y los desarrollos conceptuales o teóricos dependen de lo que sea el trabajo de formación. Y yo aquí voy a hablar de formación. No voy a hablar de enseñanza y no voy a hablar de aprendizaje. Y después diré por qué. Hay una breve descripción en este sentido. Porque y cuando digo formación tampoco digo formar no, formación. Formarse uno mismo, que puede ser ayudado por especialistas, gente con ciertas competencias que esa persona no tenga, pero en los tiempos que estamos hay que pensar que la formación es un asunto ya muy individual. Y como ustedes saben, porque veo que aquí la mayoría de los profesionales ya son, creo que con experiencia, cómo van las cosas desde el punto de vista de los recursos no van a aumentar. Recursos económicos y en los recursos humanos para estos temas. Por lo tanto, hay que ser inteligentes y ver cómo se soluciona esto. Entonces, el pensamiento crítico, en mi opinión, lleva algún tiempo, hasta cierto punto, algo estancado. Yo, en un trabajo que publicamos hace poco, decía humorísticamente que el pensamiento crítico todavía no ha dejado la dictadura turmiana, es decir, la dictadura de la argumentación, y no ha entrado en lo que es y lo que debe ser, y es lo que yo voy a defender, lo que es el planteamiento desde la causalidad, desde la explicación causal. Y eso lo voy a ir justificando poco a poco. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos un problema conceptual, que hay un estancamiento. El pensamiento crítico podía progresar, podía avanzar conceptual y teóricamente mucho más, pero hay algunos problemas y esos hay que, ¿cómo decirlo?, desanudarlos. Y yo voy a hacer una propuesta en ese sentido. Pero esa propuesta, de nuevo, no olviden, están ustedes aquí en la evaluación, esa propuesta tiene que ir de la manita, como decimos, de la evaluación. No podemos dar un paso sin eso. Entonces, según vamos trabajando en esa dirección, mejorando todo lo que es el funcionamiento de la maquinaria cognitiva, creo que más o menos genéricamente después vamos a denominar pensamiento crítico, paulatinamente tenemos que seguir evaluando. Y por lo tanto, el segundo problema que yo he encontrado y al que hay que dar una respuesta es ¿por qué y cómo evaluar más? Porque el problema de la evaluación es que se evalúa poco. Miren, mi trabajo docente es con estudiantes universitarios. Creo que en mi país, y no estoy exagerando,
soy la única persona que antes de empezar el semestre de la asignatura de pensamiento crítico, yo les pongo una reglita aquí en la cabeza y tienen que pasar una prueba estandarizada de pensamiento crítico, que es la nuestra, y una tarea de rendimiento muy potente. Y entonces yo les establezco una línea base. Y cuando termina el semestre, vuelvo a evaluarles y a medirles. Y entonces yo sé qué ha pasado en el semestre. Entonces yo sé qué ha ocurrido con esa promoción. Entonces yo sé qué cosas no han funcionado y que para el semestre siguiente deben funcionar. No se hace. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos un segundo problema sobre el que yo quiero detener. ¿De qué forma eso hay que ampliarlo? Y el tercer problema es un problema, por decirlo así, más nuevo y más difícil. Es todo lo que tiene que ver con conseguir que el pensamiento crítico sea un buen predictor del desempeño. Miren, estamos diciendo aquí que el pensamiento crítico tiene una patita coja y para entrar en plena madurez y salir de ese estancamiento y de la adolescencia, yo les voy a proponer una solución para avanzar en eso. También estoy señalando que hay que medir más y además hay que hacerlo de una forma que se hace todavía menos que las estándar. Pero una vez que tengamos, imagínense una situación ideal, ¿no? Mi médica de cabecera, que me pasa un electro, me hace los análisis de sangre correspondientes y dice, está usted como si tuviera 18 años, que nos quisiera, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, ¿qué? A partir de ahí, con ese estado de salud bueno y positivo, el pensamiento crítico tiene que servir para algo más. El pensamiento crítico como predictor, y aquí los técnicos y los expertos que hay como pronóstico, tiene que servir para detectar, para seleccionar y para identificar la excelencia. Hubo una época, probablemente la conozcan todos, en aquel boom de la investigación y la medida de la inteligencia, que la inteligencia intentaba también que fuera un buen... Se buscaba la habilidad predictiva. La habilidad predictiva es como los fantasmas, igual que la transferencia. No se consigue fácil. Por eso hay que trabajarla más y es razonable que no se haya buscado tanto porque es un tema que, digamos, tiene que esperar a que se solucionen los dos problemas anteriores. Este último, el problema que yo les planteo es que está un poco ausente. Gente importante que todos los colegas de aquí conocen y que saben que yo estoy en este negocio básicamente por dos razones. La primera se me ha olvidado porque bueno, después me acuerdo de ella, pero la segunda es porque cuando yo comencé a impartir psicología del pensamiento en la facultad, que no pensamiento crítico, por la década de los 90, y yo ya después lo cambié. Empecé en la segunda edición del libro de Halper, maravilloso, y digo, esto es otro mundo, ¿vale? Halper ya está emérita, pero sigue siendo creativa y productiva al máximo. Las últimas publicaciones que tiene ahondan en esto. Estamos hablando de la importancia, y que la tiene, de lo diferente que es de otras cosas el pensamiento crítico y que es así. Y tenemos que apostar en esta dirección. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Cada uno de estos tres problemas y cada una de estas tres cuestiones las vamos a ir viendo poco a poco. Bien, para entrar en esto, para entrar en abordar los problemas, nosotros los psicólogos intentamos no alejarnos del principio de realidad, porque si no se nos etiqueta de esquizofrénicos, ¿vale? Entonces, no tenemos que tener contacto con la realidad. Y lo primero que tenemos que hacer para delimitar bien el problema es qué está sucediendo. Todos somos conscientes de que en el siglo XXI, en las últimas décadas, este mundo no es el que era antes del 2007, por poner una fecha clave, que es donde empezó todo el cambio y toda la revolución. A partir de ahí, teniendo una maquinaria en el bolsillo, un ordenador, desarrollo de las redes sociales, etcétera, etcétera, el mundo ha cambiado, ya lo sabemos. Y desgraciadamente sabemos que hoy día, lo podemos ver por todos los lados, desde el punto de vista del funcionamiento, la toma de decisiones, de la reflexión, cada vez se está deteriorando más, porque el contexto es lo que estimula y nosotros nos estamos quedando un poco lentos en lo que es reaccionar en ese sentido. Tenemos en primer lugar todas las consecuencias de las redes sociales. Yo voy a señalar solo
unas poquitas cosas para después decir, miren, aquí estos puntos hay que observarlos con especial cuidado. Tenemos las redes sociales y tenemos algo fantástico, no hay que tenerle miedo. La inteligencia artificial y los desarrollos de la neurociencia. A veces se habla de esto con terror, que me parece que se hable bien, o sea, se hable con terror de ello o con miedo desde un punto de vista ético, pero no desde el punto de vista de los avances tecnológicos y científicos. El conocimiento es bueno siempre, siempre. Lo que sucede es que a veces ese conocimiento puede que no se emplee bien. Ese es el tema. Vale, pero piensen lo siguiente. Les voy a poner dos ejemplos que me parecen bastante ilustrativos. Bueno, uno de los últimos avances en neurociencia para que veamos dónde estamos, porque una vez que comente esos dos ejemplos que son bastante representativos y un caso doméstico sobre la inteligencia artificial, todos ustedes y los que me están escuchando por streaming dirán, bueno, entonces, ¿qué hacemos perdiendo el tiempo con esto del pensamiento crítico? ¿No? Vayamos derecho al chat GPT y resolvamos todo. ¿Sí o no? Vale. Yo aquí, el maestro que me ha enseñado sobre este asunto, que es, después hablo de él y desarrollo algunas de las ideas, pues Judea Per, estamos olvidando que de momento y no sé cuándo, lo cual no quiere decir que en algún momento se consiga, todas estas tecnologías están muy por detrás de la inteligencia humana. De hecho, a mí últimamente ya a veces digo, no me regaléis más libros de estos de inteligencia artificial, de gente que estudia el cerebro y cómo aprender la inteligencia de la investigación del cerebro. Y ya no, y es que los 2000 cerebros, lo último que me han regalado es 2000 cerebros, un libro interesante, pero que no tengo tiempo de comentar aquí. Voy a dos cosas. Miren, estamos en junio. Me parece que en febrero se publicó un trabajo creo que fue en Science, donde lo que se consiguió con la ayuda de la inteligencia artificial fue, en unos experimentos que se hicieron, a esa población, a esa muestra, se le presentaba un conjunto de fotografías de diferentes y se les medía la actividad cerebral. Y después se les pedía, por favor, de lo que has visto, imagina una imagen, la que tú quieras, sobre lo que has visto. Dense cuenta de lo que estoy diciendo. Hay ya estudios de hace tiempo, eso está muy constatado, que te presentan unas imágenes, te miden y después vuelves a verlas y tú dices, esa es la que estás viendo. Eso ya parece que no tiene mérito y tiene mucho mérito. No, aquí el tema es que imaginan, construyen mentalmente, imaginan sobre lo que han visto una imagen y son capaces de representar lo que está aquí, ahí fuera. Y eso es un salto bestial. Hay que tener en cuenta dos cosas. Hay que ser rigurosos en este sentido. Primero, un estudio previo consiguió lo mismo, pero con una eficacia del 50%. Este estudio lo consigue con una eficacia del 75%. Los mismos investigadores señalan que en 6 meses van a llegar al 90%. Entonces, piensen, son capaces de medir lo que tenemos aquí. Y no es ciencia ficción. Como decía Rafael Justes, que es un gran investigador de nuestro país, que es el que dirige este centro que creó Obama, que le puso encima de la mesa $2.000 millones para estudiar el cerebro, que está en la Universidad de Columbia, lo señalaba hace tiempo en la multitud de vídeos que se pueden rescatar de charlas muy interesantes. Esto les afecta a ustedes. No hay avance sin una buena medida. Todo esto sucede porque la precisión en el registro de la actividad cerebral está dando saltos de gigante. La medida. Sin eso, no podemos avanzar. Ya para no cansarlos con esto. El segundo dato que rescaté el otro día, en el MIT, el Tecnológico de Massachusetts, han conseguido, eso sí, con un cerebro in vitro, no vivo, filetearle de tal forma, sin dañar, sin hacer nada, y son capaces de registrar
hasta la actividad sináptica. Hasta la actividad, hasta de cada sinapsis dice, esto es lo que ha funcionado. Claro, en la fase en la que está, para identificar las estructuras de enfermedades graves y incorregibles como son Parkinson, Alzheimer, es fantástico. Pero ellos mismos dicen, todavía no podemos dar el salto a un cerebro en vivo. Pero fíjense, nos filetean el cerebro en vivo con requetemicras, no dañan nada y miren todo. Miren, ¿se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Miren, ¿vale? Entonces, a mí esto me parece fantástico. Pero no se preocupen, no abandonen el pensamiento crítico. Bueno. Y el otro dato interesante, es interesante, aunque es un dato doméstico, tenemos un director de biblioteca muy inquieto, muy creativo ahí para mis colegas de la creatividad, que hace unas propuestas fantásticas, ingeniosas, pero fabulosas. Y es muy cercano a los alumnos, y como los alumnos andan un poco perdidos con estos tanto de a las redes y no saben visitar, ¿cómo se ve que es la APA 7, la no sé qué, ni idea? ¿No? Los tutoriza. Y entonces le cuentan sus cuitas, es como la madre de la facultad y nos enteramos después de esto. Y este, como anda también muy al día, dice, oye, me han contado el otro día, me dicen, que para la mayoría de los exámenes de los profesores con la inteligencia artificial, zacatún, aciertan todas las respuestas. Dice, pero, y él, o sea, al profesor de pensamiento crítico, dice, imposible. Imposible, no da una. Así que, ¿se dan cuenta? Seamos optimistas. Necesitamos el pensamiento crítico todavía. No daban. No, es imposible. Bueno, ahí es donde estamos. Ya sabemos, no me voy a detener, lo tengo ahí escrito, pero ya sabemos que todos estos cambios, estos cambios trascendentales han planteado demandas nuevas. Demandas nuevas que para trabajar y abordar hay que ser muy específico y ver concretamente qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa en primer lugar? Hay una mayor estimulación. No hace falta que todos los que estamos aquí recordemos, por ejemplo, en mi país y en la Unión Europea, y esto quiero hacer una observación. Yo todo lo que voy a hablar de conocimiento, allá, no sé si después es generalizable aquí o no, pero se hacen registros anuales del número de horas que dedica la gente. La gente, antes decíamos los adolescentes, pobrecitos, no, la gente, los mayorcitos, también. Fíjense, en 2022 en España la media de uso de las pantallitas era de 5 horas. ¿Han hecho alguna vez esta cuenta de la vieja de 8 horas de dormir, las de comer, las de las necesidades, más las 8 horas, y se dan cuenta de lo que les queda? Entonces ese es el primer problema. Exceso de estimulación y por lo tanto esto parado, en stand-by, ¿vale? Y ese exceso de estimulación además está, porque como a veces les digo a los chavales, hace años, o cuando yo era pequeño, estaba en el pueblo y me dedicaba a tirar piedras o a ir por el monte. Ahora, un chaval, niño o adulto, puede ocupar todo su tiempo con 20 youtubers, no sé cuántos, o sea, no hay problema en ese sentido. Por lo tanto, hay un refuerzo de lo que ya está muy estudiado, que se llama la ley del mínimo esfuerzo y máxima gratificación. Que es una ley adaptativa buena, pero como todas las cosas, tiene que estar no regulada, tiene que estar controlada. El exceso lo que trae es todo lo contrario. Los influencers no hablemos de eso es un desastre. Todo lo de la credibilidad es un daño tremendo y horrible, ¿no? Después, en mi país y en muchos países de Europa, y esto hay que ser conscientes de ello, porque a veces decimos, bueno, es que individualmente no, la sociedad no contribuye a la mayor reflexión, etcétera, etcétera. En mi país, por ejemplo, y en los entornos familiares y las instituciones, yo, por ejemplo, este año me he pasado un poco, ahora suspendido el 60%, pero si lo repito mucho, pues sería tener un toc, 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 toc desde arriba, a ver qué pasa, porque no, hay una simplificación de lo que es entender el fracaso escolar. Entonces, hay una sobreprotección y hay una permisividad institucional, social y familiar. El otro día leía unos análisis de unos sociólogos respecto a la generación Z. Por lo menos allá, en Europa, es la generación
más protegida, más mimada, sin casi autonomía y que mejor vive de todo esto. Y uno, si está en esas circunstancias, ¿para qué va a esforzarse? Es como los leones en la sabana. Si está la panza llena, pues no va a ir a correr, lógicamente. Vale. Esos cambios, ese contexto que produce sus cambios sociales y personales, tiene dos consecuencias: problemas cognitivos y problemas conductuales. Los problemas cognitivos son los que nos interesan aquí porque afectan claramente a todo lo que nosotros entendemos por pensamiento crítico. Dificultad de concentración y atención. Hay dos datos. Uno que yo vengo observando desde hace ya muchos años. Mis chavales no son capaces de realizar más que 2 inferencias seguidas. Y si son capaces de realizar solo 2 inferencias seguidas, nunca van a tener una estructura argumentativa ni una conclusión ni sólida, ni válida, ni nada. Y por lo tanto nunca van a tener un pensamiento profundo, van a tener pensamiento superficial. Y eso es específico. Y ese es un problema de atención. Escribiendo este último artículo que ha tenido mucho impacto sobre lo que es pensamiento crítico, formación y cambio, descubrí unos trabajos que están citados ahí, de Gloria Mark. Gloria Mark es una experta en atención, lleva muchos años, tiene un libro muy bonito que inmediatamente, claro, yo lo edita así a la tableta y para el saco, ¿no? Y daba un dato muy preocupante, dato de laboratorio. O sea, hace 20 años nosotros éramos capaces de mantener la atención 2 minutos y medio. Hoy día solo 47 segundos, pero sí, cuantificado. Me contarán qué consecuencias tiene eso, ¿vale? Bueno, lo que acabo de decir de la superficie. Y después está el dato que he puesto y otros que habría que señalar, el pensamiento dependiente de la inteligencia artificial. Yo no sé si hay aquí muchos docentes, pero nosotros ya llevamos un tiempo viendo que casi todo, bueno, en los trabajos de fin de grado, todos los chavales lo hacen con el chat GPT. El problema que tienen conmigo es que no cuela uno. Porque yo lo utilizo y para muchas cosas es muy útil. Pero yo cuando tengo aquí, mire, chat GPT, tengo que dar allí en el Cineval una conferencia. ¿Qué sugiere usted? Bueno, te da una así. Ojo, aquí les hago una observación. No utilicen el español hasta que yo creo que dentro de 30 años. Porque la base de datos del español es muy pobre, entonces los resultados son la inglés, esa es la que funciona. Y entonces, ¿qué es lo que el chat GPT te lanza? Pues te lanza una organización humana, pero absolutamente superficial. O sea, no baja de la epidermis. Por favor, ¿de acuerdo? Sin embargo, para otras cositas está bien. Ya termino este ejemplo de chascarrillo para ver el límite. Pues estábamos hace unos meses con unos datos de unas pruebas que pasamos escala de Likert. Saben, en la escala de Likert pues hay ítems que son inversos y la puntuación es al revés. Y en la programación de la plataforma me confundí, no programé eso. Y la salida después digo, entonces voy al Excel y digo, vamos a ver, querido Excel, era una escala de Likert de 0 a 6, lo digo especificando. Hice un comando de una cadena de 7 if then, y me lo hizo perfecto. Y digo, después de eso, le voy a preguntarle a este listo del chat GPT cómo me lo hace. Y dice, es sencillo, tiene usted que restar lo que sea ese punto de 7. Yo ya no, y como ya me ha tocado también, se lo cuento con confianza, porque no se lo cuento a todo el mundo. Todo. Quiero decir, hay cosas, esto lo pongo como ejemplo, que a veces uno olvida ciertas bases, pero lo pongo también como ejemplo lo que está pasando a los programadores informáticos, eso lo hace perfecto. Pero no se preocupen, todavía necesitamos el pensamiento crítico. Bueno, los problemas conductores solamente los voy a mencionar en el sentido de que no nos interesan aquí tanto, en el sentido de que todo lo que es falta de autonomía y falta de responsabilidad, las conductas tienen consecuencias, pero yo no las voy a pagar. Aunque yo esté en el mundo de la investigación de la maquinaria cognitiva, como psicólogo hace tiempo que hay un planteamiento, menos mal que se ha hecho, ella más vinculado a la biología, es todo lo que es el enfoque del embodiment. La conducta, las consecuencias, lo que sentimos, influye
aquí. Y por lo tanto hay que meterlo en la caja, ¿vale? Entonces, bueno, eso... y para ir rápido, ¿vale? Había puesto yo el cronómetro al final, está Claudia y se me ha olvidado. Bueno, solamente quiero señalar que cuando hablo de formación yo hablo de esa última caja. De esa última caja. Y yo lo que veo allí, por ejemplo, en la enseñanza universitaria, es que todavía estamos en la transmisión del conocimiento. En la transmisión del conocimiento, y eso no puede ser. En los tiempos, ¿cómo vamos a desarrollar, cómo vamos a mejorar, cómo vamos a estimular estas competencias tan demandadas en el mundo si todavía estamos en esa fase? Desde que ha aparecido Internet, la transmisión del conocimiento carece de sentido, lo cual no quiere decir que venga aquí un premio Nobel y nos dé una lección magistral, transmita, y nosotros eso no lo podemos hacer, porque para eso es un sabio. Pero al margen de eso, no estoy rechazando otras formas de trabajar, no. Estoy diciendo que el 90% tiene que ser de otra manera, y por lo tanto, la enseñanza ya no tiene sentido, la actividad, todas esas cosas que ustedes saben. Tampoco el aprendizaje. Todo esto bonito, aprendizaje activo, la interacción profesor-alumno, gestión del aprendizaje en lugar de la administración de saberes, bla. Necesitamos hoy día, en los tiempos actuales, con las demandas nuevas, con el poco apoyo que vamos a tener en el futuro, necesitamos formación. Formación quiere decir, sobre todo, buscar el conocimiento desde la aspiración, desde abajo, desde la realidad, resolver problemas. Trabajar procedimentalmente inter e intradominio. Formación continua. Yo recuerdo, mi madre, desgraciadamente ya no está conmigo, a los 90 años, asturiana, y los estudiantes dicen, ay, fiu, por mí, hijo, fiu. Pero sigues estudiando, fiu, pero no terminaste la carrera ya, fiu. Todos sabemos que hoy día nuestra profesión, la que sea, es una actualización continua, que a mí me parece bien. Pero entonces las cosas cambian. Y esto tiene que ver con lo que afecta a la vida personal y social. Porque en este momento, todo lo que es actividad profesional y personal es muy difícil de separar ya. Y eso tiene, si no se gestiona bien, tiene sus problemas. Vale. Necesitamos autonomía. Necesitamos que el profesor, sobre todo, sea un consultor. Pero necesitamos que el alumno, yo así estoy trabajando con él, necesitamos que el alumno tenga iniciativa, busque, pregunte, etcétera. Y este año, mi colega que no ha llegado, ¿verdad, Héctor? Estuvo conmigo todo el semestre, que está haciendo la tesis conmigo. Me dice, profe, usted está utilizando una metodología que es un aprendizaje inverso. Y digo, pues no me había enterado. ¿Qué es lo que les hago con el aprendizaje inverso? Pues el miércoles a las 8 de la mañana tienen una prueba procedimental durísima, que tienen que haber estudiado lo que toque de la materia, y una vez que lo han estudiado, una vez que yo lo valoro y compruebo que lo han hecho, después ya me siento y digo, cuestiones, dudas. Y de esa manera no podemos avanzar. Bueno, esto tiene que ver con que el pensamiento crítico sin formación, pues no podemos, ¿cómo decirlo? No podemos conseguirlo. Y ahí he rescatado algunas cosas que analizamos hace muchos años, que solo me voy a detener en la parte derecha, lo demás más o menos. O sea, tenemos una situación hoy día que yo creo que todos somos conscientes de que el mundo ha cambiado tan deprisa, pero nosotros no. Hay algo que José Antonio Marín ha señalado hace algunos años, un experto en educación, la Ley Universal del Aprendizaje. Cualquier institución, cualquier persona, institución o sociedad, si no cambia a la misma velocidad que su entorno, no sobrevive. Y si quiere progresar, tiene que cambiar más. Y nosotros vamos muy lentos. Hombre, a ver, no quiero ser yo aquí un abuelo cebolleta. Yo sé que la humanidad siempre ha salido de sus problemas y al final se encontrará la forma de resolver esto. Pero tenemos que ser conscientes de que en este momento las tecnologías ya no podemos cambiar. Vamos, no pueden. Permítame que me ponga un galón, yo sí. Pero yo cuando veo a mis estudiantes qué cosas usan y demás, digo, pero vamos a ver, aparte de subir cosas a Instagram, ¿tú qué haces? Porque un Excel se les aturulla, una base de datos relacional se les aturulla, un SPS no digamos, no sé lo que les pedirá. ¿Vale? Bueno, entonces, hay que cambiar
la metodología, como les decía antes, todo lo del aprendizaje, también hay que avanzar. El learnability, todo lo del learnability, el NOMAD, que le recojo ahí, son investigaciones, fíjense, de economistas. El learnability está ahí porque cuando se empezó este cambio de pasar de lo que es la administración de saberes a la gestión del aprendizaje, aquellos países que fortalecieron el aprendizaje en esta dirección conseguían 5 puntos más en la prueba PISA. No vamos a entrar en valorar el método, no. Pero los 5 puntos en la prueba PISA, ellos encontraron, los economistas, que suponía aumentar 3 o 2 puntos. El dato no sería del todo preciso, porque lo estoy haciendo de memoria. 2 o 3 puntos, aumentaba ese año 2 o 3 puntos el PIB, el Producto Interior Bruto de ese país. Bueno, alguna consecuencia positiva tiene, ¿no? Pero a lo que voy, en los tiempos que estamos, inteligencia artificial, neurociencia, el NOMAD, que es en inglés no es crazy, ¿no? Es NOMAD, de nómada, es una abreviatura de nómada. El conocimiento nómada. Eso quiere decir, eso ahí ya sí, ahí ya estamos nosotros, ahí ya, siéntanse tranquilos, señores, ahí ya empezamos a rescatar el pensamiento. Ahí señalamos verticalidad y horizontalidad. Horizontalidad, todo lo que es el conocimiento de una materia. Verticalidad, horizontalidad, todo lo que conocemos por transversalidad, etc. Todos sabemos qué está pidiendo el mundo, las instituciones y las empresas. Ya no les piden, no, es que tiene que ser un buen biólogo, es que tiene que ser un buen físico, ¿no? Ese biólogo con ese conocimiento vertical tiene que resolver los problemas del mundo actual complejos de manera horizontal. Y allá entramos nosotros. Así que tranquilos, necesitan el pensamiento. Y por lo tanto, la formación se tiene que centrar en las habilidades fundamentales. Las habilidades fundamentales en lo que he planteado al principio de salir de la dictadura turniana es abrazar con mucho amor y mucho cariño la causalidad. Y ya lo detallaré un poco más después. Entonces, trabajar con las competencias fundamentales que son explicación causal, toma de decisiones y solución de problemas, porque ese es un paquete, un trío que no se puede separar. Y eso es lo que nos permite, lo que decía antes en la formación, la adquisición del conocimiento basado en la explicación. El conocimiento basado en la explicación. Es decir, poder decir que esta cosa causa otra. Y por lo tanto yo puedo manipularla, yo puedo resolverla porque sé que ese vínculo no es una relación, es una causalidad. Y ahí ya, pues, otro aspecto que hay que rescatar es todo lo de los resultados. Y otro aspecto que tenemos que meternos en la cabeza es que nosotros tenemos que producir cambios. Y esto yo lo digo sobre todo para todos los profesionales que estamos aquí, estamos ya lo hablábamos, profesionales de las ciencias sociales. Hablamos mucho y hacemos poco. Practicamos mucho, pero hacemos poco. Y hacer quiere decir que yo, también lo comentaba con ustedes, cuando empieza el semestre, como ahora ya soy un abuelito, un yo ya, me he inventado ese término, yo ya paso de yo ya. Entonces llego al primer día y le digo, miren ustedes, a mí ustedes no me interesan. Y se quedan. Chavales de 18, vienen del bachiller, hormonados, comiéndose el mundo, etcétera, etcétera. A mí no me interesa. ¿Saben lo único que me interesa a mí aquí, de aquí hasta junio? Sus resultados. Que según yo les voy evaluando semanalmente, veo que progresan, que aprenden. Lo demás, sus creencias, sus parejas, es que me da igual. Todas estas cosas blandengues de un día, ya después voy más ¿no? de la enseñanza de las emociones. Vamos a ver, si una buena relación y un buen equilibrio, todo eso lo soluciona. Pero bueno, hago una explicación humorística. Después vamos a ello, porque aquí hay un tema importante que después hay que tratar. Evaluamos solo habilidades, evaluamos disposiciones, o como yo les voy a proponer, evaluamos con competencias que son un paquete, que no es necesario separar, pero la parte fundamental son las habilidades, ¿vale? Pero eso más allá. Entonces, los resultados es lo que importa, y además yo he comprobado la metodología que hemos verificado satisfactoriamente de las cosas
que más satisfechos estamos como grupo. En el 2023, en el Thinking Skill and Creativity, verificamos nuestro método de enseñanza del aprendizaje. ¿Y saben ustedes cuáles son las cosas que funcionan? El feedback y el ver cómo van avanzando. Porque nosotros utilizamos un modelo de motivación, no es que lo utilicemos, nos centramos en él, porque es el único modelo de motivación que podemos manipular, que podemos operativizar, que podemos crear variables motivacionales. Porque todas las demás variables de las diferentes del LETI, de motivación intrínseca, etcétera, etcétera, son muy monas. Pero ¿y esas cómo las cuantifico? Aquí estamos, seguimos con el tema. ¿Cómo lo operativizo? Y si no lo operativizo, ¿cómo voy a saber si esa variable independiente, motivación intrínseca, ha hecho que el rendimiento académico sea mejor? No lo sé. Es una opinión, no es un juicio razonable. Bueno, entonces, a lo que voy. El pensamiento crítico, mi médica de cabecera me ha hecho las pruebas y dice que estoy fantástico, pero que tengo que cuidar algunas cosillas, tengo que formarme, tengo que trabajar y tengo que ser muy consciente de que todo eso lo tengo que conseguir yo solito ya. Puedo pedir ayuda. Y otra cosa que les digo a mis estudiantes es que se quejan, ¿no? Pero es que terminamos la carrera y sabemos poco. Y digo, claro, ya no me voy a entrar en pequeños detalles, ¿no? Digo, pero ¿sabéis por qué sabéis menos de lo que podríais saber? Porque cuando estáis en el aula no estrujáis al profesor hay que estrujarlo. Mis colegas, mis compañeros, si tú en clase le digo, si tú en clase preguntas, mueves y tal, el profesor va a estar encantado, te va a responder, te va a ayudar y te va a orientar. Pero ¿cuántas veces habláis en clase? Nosotros tenemos unas tutorías de 6 horas semanales. Y cuando me hacen esta pregunta, normalmente al final, digo, yo tengo como soy un moderno, tengo las tutorías y un sistema de citas como la medicina. Hay que entrar en nuestra web y pedir. Los tengo muy controlados. ¿Cuántos habéis ido a tutorías este semestre? ¿Queréis que os lo diga? 5. Y sois 200. Pues claro, nosotros somos muy ricos algunos, tenemos casi 400. Vamos. Vale, entonces, eso se puede hacer mejor. Bueno, eso es un resumen de lo anterior. ¿Qué es lo singular en lo que es la formación concepción del pensamiento crítico? Algunas de estas cosas. La indagación, comunidad de indagación, la significación de los datos, la significación causal, a tener más cariño al cambio y los resultados. Bueno, y ahora empezamos con la parte, bueno, que no es por publicidad, aunque a veces sí también. Pongo ahí esas dos cosas y ya les explicaré por qué. Ahora vamos, lo que quiero es justificar qué es lo que debemos hacer para evitar, para salir de ese estancamiento y para que el pensamiento crítico crezca y dé respuestas y podamos, si no a corto plazo, a medio plazo, utilizarlo también como procedimiento de pronóstico, procedimiento de predicción. Podamos obtener una validez predictiva razonable desde el punto de vista del desempeño a todos los niveles. Pongo ahí esos dos trabajos míos al lado de... Este señor es un Nobel Prize de informática, que se lo dieron en 2012 o 2011, voy a ver. Un rara avis, filósofo, experto en inteligencia artificial, computación, informática, Susan Corda. Y el libro, estoy puesto ahí los dos, en la versión española y la inglesa, el libro de por qué analiza muy bien y nos ayuda muy bien a nosotros desde este punto de vista. Miren, si nosotros nos quedamos solamente desde el punto de vista de la argumentación, nunca podremos dar cuenta de los acontecimientos de forma única. O recurrimos a la causalidad, o recurrimos a la causalidad. Este señor, yo conocía trabajos suyos desde el 2009, que tiene un libro que se llama, Causality. Hay una segunda edición, me parece, en 2002, por ahí, pero a lo que voy es que y este es un libro pues muy amigable. Pueden leer cualquiera de ustedes. Y al final habla de la inteligencia artificial. Y un experto en inteligencia artificial nos señala cosas que después voy a brevemente compartir con ustedes, ¿no? Mire, cuando hablo de la explicación causal, esto es el pobre, Julian Pérez escribió este libro con Dana Mackenzie. Dana Mackenzie, que no es una señora,
es un escritor experto en escritura científica. Es el que le dice, Dana le dice a Judea, a ver, Judea, que estás desarrollando esto que solo lo entiende Dios. A ver, baja a tierra, vamos a expresarlo de esta manera, ¿no? Me imagino que este cuadro será cosa de Dana Mackenzie, ¿no? Pero él recoge algunos aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta muy importantes aquí, que es, vamos a ver, si yo no soy capaz de explicar causalmente un acontecimiento, yo no puedo ser capaz de dar una respuesta. Digamos que desde el punto de vista clínico, en psicología, desde el punto de vista clínico, medicina, me da igual. Si no tengo una explicación causal buena, yo no puedo resolver esa enfermedad. Si yo no, para diagnosticar, necesito eso. Da igual que sea la psicología, que sea la medicina, da igual. Es imposible. Por eso los psicólogos en los últimos tiempos están perdiendo mucho fuelle. Y no soy psicólogo. Y mis alumnos se asustan porque digo, la psicología 15 años, 15, 20, siendo más optimista, 20. Pero vosotros tenéis unas herramientas que se llame mañana como se llame esta titulación. Podéis seguir aportando, si me haces caso, no digo a mí, sino a todo lo que hay. Y ahí en ese sentido que tenemos, para hablar de la causalidad, les doy una versión sencilla porque no tenemos tiempo. Nosotros, como Judea Peer señala, tenemos una escalera que es de 3 peldaños y solo el último, perdón, solo del penúltimo por arriba, podemos establecer relaciones causales. Esto está desde la revolución del Renacimiento con los grandes genios de la astronomía y la física, etcétera, etcétera, y los convictos. O sea, la observación, los datos y la correlación es un primer paso, pero ahí no hay causalidad, como ustedes saben, son 4 las posibles explicaciones de esa relación, por lo tanto tenemos que saber de esas 4 cuál es la que funciona. ¿Cuándo empezamos a poder dar cuenta de la causalidad? Con la experimentación, manipulando la realidad, diciendo si yo cambio esto va a suceder esto. Y lo mido, lo compruebo. Pero en el mundo de las ciencias sociales eso es un poco complicado. Entonces hay una cosa que rescata y que nosotros trabajamos en psicología y en el campo del pensamiento hace muchos años, que es los estudios de pensamiento contrafactual. Y se diluyeron. Ya dejaron de... Porque, bueno, no se enfocaron como es debido, ya que yo lo seguí en su día. El pensamiento contrafactual es una cosa muy sencilla. La capacidad que tiene el ser humano de imaginar lo que no sucede y, por lo tanto, establecer relaciones causales con aquello que no sucede. Y, por lo tanto, como dice Judea Peer, con una buena metodología de medida y de cálculo mediante la probabilidad y los principios de Bayes, nosotros podemos, sin experimentar, establecer sí o sí relaciones causales únicas. Y, por lo tanto, yo lo que propongo es que se rescate para el pensamiento crítico esta metodología de Judea Peer, que es muy aplicable, y de hecho señala a una genio, psicóloga maltratada de la década de los 30, Barbara Burke. Barbara Burke fue una psicóloga que en aquella época estaba haciendo su tesis y desmintió las tesis de Dios, es decir, de Pearson, de Terman y de todos los popes de la metodología y de la estadística. Y se terminó suicidando tirándose por el puente de Brooklyn. Cuando Judea Peer rescató aquellos estudios, los tiene recogidos en el libro, y la señora tenía razón, era capaz de demostrar relaciones causalidades en aquel entonces, establecer relación causal sin manipulación entre inteligencia, herencia y ambiente. Toma ya. Y hemos perdido 60 años de investigación. Esa es la metodología. Y por lo tanto, la primera pregunta que les planteaba se responde de esa manera, la causalidad. Aquí, el hecho de que estemos 2 libros, yo he recogido una forma más esquemática, ese dibujo artísticamente más mono, más cariñoso, los pasos. Observar, hacer, intervenir. Aquí es donde empezamos a ser capaces de hacer. Y le ponía ahí esas publicaciones paralelas, porque nosotros en nuestra metodología de formación o de instrucción en pensamiento crítico usamos este procedimiento. Si se dan cuenta, lo que está señalado en color azul, en rojo y en verde coincide exactamente con la escalera de la causalidad de Judea Peer. Y yo esto lo tenemos publicado antes, casi en el 17, y él publicó su libro, aunque la edición española creo que es el 20, la inglesa es del 18. Entonces, bueno,
si uno coincide en algo tan importante como este Nobel Prize, que es Jude Apple, pues a lo mejor igual vamos por el buen camino, ¿vale? Entonces esa era la razón. Bien, otra cosa para ir avanzando, después la parte de medición, no se preocupe usted, sí, no se preocupe usted, señorita jefa Claudia, estoy en ello, la parte de siguiente vamos más rápido. Estoy hablando de formación y de desarrollo y de medida, pero miren, seamos sinceros. Lo que les pongo ahí es una especie de ¿dónde están mis colegas competentes? Y si verla, como ven, yo ahí solo tengo el pequeñito. Ese cuadro tiene una expresión así, pero aquí no es objeto, simplemente quiero señalar una cosa. Yo le preguntaría, y seguro que me contesta perfectamente, ¿nosotros para qué queremos el pensamiento crítico? Globalmente, lo más importante, ¿para qué? Muy fácil, hay solo una respuesta única. ¿Para nuestro bienestar o para nuestra calidad de vida? Después ya ahí no entremos en ese mundo, porque según estaba leyendo el artículo que les decía antes de uno de los inteligentes, cayó en mis manos un tocho del año pasado, del 23, sobre la felicidad, de Flanagan y 12 autores más. Bueno. El estudio, porque además dice cosas muy interesantes. La felicidad es extraposa. Después en el debate les explico por qué. Estuve en los campamentos del Sáhara y los niños eran muy felices. No había depresión. Pero no tenían comida, no tenían sanidad, no tenían. Bueno, a lo que voy. Entonces, nosotros tenemos que anclarnos en el bienestar motivacionalmente como objetivo, porque eso después, tanto personal como profesionalmente, va a ser lo que va a permitir avanzar, crecer y desarrollar y con sentido y sin desánimo y sin andar hablando de la motivación intrínseca. Ahí está la motivación intrínseca. Mi meta, ahí está la motivación intrínseca. Entonces, ahí hay que colocarlo. Ahora estamos en una línea de trabajar el bienestar, la empatía, pero eso ya es otra historia. Entonces, tenemos en lo personal las habilidades del pensamiento crítico, la formación y después el ambiente, los cambios y las demandas potentes de hoy día y lo diacrónico. Y todo ello está influyendo aquí. Y esto es un modelo causal, ¿eh? Porque no se lo creas, solo que hay que detallarlo más. Y en eso no vamos a entrar, no se asusten, porque se van todos. Si lo despliego, se van todos. Vale. ¿Y por qué digo lo diacrónico? Quédate, pues ¿dónde está mi jefe? ¿Por qué lo diacrónico? Nosotros, yo por lo menos, pero yo creo que aquí habrá bastante gente que trabajemos con los chicos de enseñanza universitaria. Los chicos de enseñanza universitaria están en este intervalo, ¿no? Ellos no se dan cuenta y nosotros deberíamos ayudar. Solo voy a dedicar un minutito a esto porque creo que es importante. O sea, el ciclo vital no sucede lo mismo en todas las etapas. Nosotros sabemos que los adolescentes hasta los 18 años son personas absolutamente protegidas y tuteladas. Y de repente la sociedad a los 18 años le dice, ahora búscate la vida. Y eres responsable, puedes ir a la cárcel, no sé qué, tienes que buscarte la comidita. Bueno, los países latinos no, porque son muy protectores, pero los anglosajones a los 18 años, bye, si yo le y todo. Eso yo lo veo. Vale. Entonces, no se dan cuenta que en el periodo de los estudios universitarios entre los 18 y 25, como señalan ahí, no se dan cuenta, yo solo repito, construyen todo lo que va a ser el resto de su vida. Es decir, si en ese periodo no son inteligentes, no planifican su futuro, claro, llegan a la universidad desde el bachiller y aquello es la luna, aquello es el cielo. Y bueno, ya estudiaré, ya no sé qué, ya no pensaré, y se les van y no maduran esto. Y hay tiempo para todo. Después no lo tienen, pero ahí sí. Entonces es muy importante insistirle que lo que hagan ahí después va a tener como consecuencia que tengan una madurez y una vejez razonable, equilibrada, con cierta calidad, o sean personas bastante desgraciadas. Solo es un ejemplito más, ¿eh? Y ya termino la charla. Debajo de casa, de donde yo vivo, tengo mucha suerte, tengo 4 bares debajo de casa. Y
y uno de los camareros de uno de los bares, el dueño es amigo de toda la vida, pues un día se sienta, sabía que era psicólogo. ¿Y qué? Te tengo que contar. Y digo, sí, ¿no? Siéntate. 40 años. Y llevo 10 años aquí. Y no estoy a gusto. Mi madre se está poniendo cada vez más enferma, mayor, tengo que dedicarle más tiempo, etcétera, etcétera. Y me dice, yo dejé los estudios. Por poner un caso un poco paradigmático de esto. Y era bueno. Y yo creí que no lo era. Después me enteré que no es que no era bueno, es que era vago. Y entonces, claro, me he planteado volver a estudiar, etcétera. Yo estoy aquí, ya no le dije nada. Y voy a estudiar un ciclo de FP superior de informática, que es el futuro. Y bueno, estudiar otro mejor, porque claro, esa persona, 40 años, hacer un ciclo de informática y competir con los fieles de 16 años que están entrando en el Pentágono, en la CIA y en el FBI, pues lo tiene muy crudo. Entonces no se da cuenta de la importancia vital en la que está y que tiene que elegir otra cosa y que esa mala decisión, porque los estudiantes toman muy malas decisiones, para después ya están muertos. Entonces, a lo que voy, lo diacrónico es una dimensión olvidada y no tiene que estar bien. Bueno, como ven, esto está bien. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Evaluación del pensamiento para afrontar los problemas actuales. Por supuesto, aquí voy a ir un poco más rápido porque estoy con expertos, pero sí que tenemos que recordar que es la evaluación, si no ayuda a la construcción de programas para mejorar el pensamiento crítico, y ayuda en lo que es al principio y al final. Lo que es la verificación de si eso funciona. Y eso no se está haciendo. Y eso es una de las cosas que le señalo, uno de los problemas que le señalo. No se está verificando lo que se hace en esa formación. Y eso, pues no podemos hablar de ninguna elección. Y, desde luego, como diagnóstico es interesante en cuanto a que podemos tener un conjunto de competencias muy especificadas y poder asesorar, poder orientar, etc. ¿Saben ustedes dónde se usa el pensamiento crítico en psicología clínica y terapia psicológica? Uno de los grandes de la terapia psicológica, que es ELIS, la que es la terapia emotiva conductual, trabaja con el pensamiento, porque uno de los problemas en las patologías y infecciones esquizofrénicas es el pensamiento disperso. Y trabaja en unos protocolos fantásticos. Entonces, también para el diagnóstico y para el tratamiento. Y tampoco se está haciendo. Y se puede. Y ya finalmente algo que tiene que avanzarse es todo lo referente a la validez. Y aquí estamos un poco sesgados. Yo lo he visto en estos seminarios, todos ustedes, todos. Evidentemente el pensamiento crítico nace del campo de la educación. Pero olvidamos que en este momento hay más publicaciones de pensamiento crítico en medicina que en educación. El pensamiento crítico es transversal y es aplicable a cualquier ámbito. Y eso tenemos que metérnoslo porque podemos aportar más cosas. Y es necesario que nos concentremos en eso. También hay una laguna importante. Y por supuesto lo decía antes, en todo el ámbito de los desempeños. Y aquí, como me he ido un poco de tiempo, me he ido un poco con el tiempo, yo simplemente voy a tomar postura y después a las preguntas, si alguien quiere que lo desarrolle, lo desarrollaré. Yo no me creo la evaluación de las disposiciones de pensamiento. Las disposiciones el pensamiento crítico tiene dos tipos de componentes, cognitivos y no cognitivos. Y los cognitivos no se pueden separar, van siempre pegaditos, como la placenta al niño en el útero de la madre. Y tiene que ser así. Y lo que hace esos componentes no cognitivos es estropear o facilitar el funcionamiento. Pero lo único que vamos a poder medir es esto, aunque gente, como les decía en el curso, gente top del campo, como Robert Stemmer, ahora se ha metido en este jardín de desarrollar una prueba de actitudinal dentro de lo que él llama la inteligencia adaptativa, por no llamarlo pensamiento crítico. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, ahí, si tenemos problemas para medir el pensamiento o las habilidades, meterse en el otro sarao
Entonces ya nos salimos de ahí, ¿vale? Bueno, también está el tema de todo. Yo tengo las manos muy pequeñas, yo solo evalúo en población adulta. Se pueden hacer cositas parciales de evaluación y de medida, edades más abajo, pero muy puntuales y para habilidades específicas. Mi colega doctor Héctor Santos Navas desarrolla una prueba de toma de decisiones para niños entre 11 y 13 años, y funcionaba, ¿verdad, Héctor? O sea que, pero son cosas muy puntuales. Y la última observación, un poco más de risa. Pruebas estandarizadas, no voy a ponerme aquí a explicarles el sentido de las pruebas estandarizadas, porque a lo mejor igual me dan una lección ustedes a mí, pero lo que yo sí defiendo, y eso no lo defiende todo el mundo, no lo defiende todo el mundo, es que necesitamos las dos pruebas, estandarizadas y de rendimiento. En el seminario ya les puse algún ejemplo de esto como tenía que ser. Pero bueno, después si quieren preguntar al respecto ya les doy los pareceres que sean oportunos. Y me queda la última cuestión. Los pasos que tendríamos que dar. Lograr, si no hay formación, no tiene sentido venir. ¿Qué vamos a meter si no tenemos nada? De la nada no podemos hacer nada. Eso es así. Entonces, lograr formación, evaluar los resultados, lograr un buen nivel. Y una cosa que no se tiene en cuenta, que se olvida, porque es un tema muy verde y muy costoso. Hay que hacer estudios longitudinales para tener una habilidad predictiva. Tengo que seguir a una población para después ese elemento de criterio saber cómo funciona. Si no, ¿qué estoy haciendo? Perdiendo el tiempo, claramente. Y claro, eso es muy costoso y por eso no se hace. Por lo mismo que no se desarrollan programas de intervención en pensamiento crítico, porque los resultados que uno puede obtener con ese programa son datos una vez al año. Y en algunas universidades te echan, porque si no publicas más, pues no te quieren. Así de claro. Evaluación de esas muestras, la validez y aplicaciones, como les decía antes, para la selección y la búsqueda de excelencia. No seamos un poco... No, hay de todo en la vida. Yo una vez me puse a jugar al tenis y digo, yo quiero ser nada. Y después de tirar la pelota 20 veces no metí ninguna en el cuadro. Vale, ya me dedico a otra cosa. Hay que haber de todo. Eso es así. Como conclusiones. ¿Qué debe cambiar en el pensamiento crítico para afrontar los problemas? Pues, en primer lugar, la formación desde la causalidad para la solución de problemas. ¿Y en la evaluación? Pues en la evaluación tenemos la evaluación para la verificación y el diagnóstico de las habilidades en adultos mediante pruebas estandarizadas y de rendimiento. Y finalmente, conseguir que el pensamiento crítico sea un buen productor del desempeño en todos los ámbitos que nos importan. Así es. Y permítame una reflexión final, dándole un toque pedante por mi parte. En causalidad, en todo lo que está detrás de un término un poco emboscado, que es conducta. Como dice este sabio filósofo español, modificado por mí para mis intereses. La conducta, como expresión de lo aprendido, es una marca indeleble. Eso queda eso entra dentro de la teoría del embodiment, indeleble. Una batalla con la que la inteligencia y la sensibilidad humanas pretenden vencer esa condición efímera y lleva a el vivir hacia la nada del odio. Y muchas gracias por su atención. Gracias a todos ustedes también la participación. Doctor, si nos lo permite, le planteamos algunas preguntas que nos han llegado. Solo no me gusta. Muchas gracias. Les recuerdo a la audiencia que está aquí presente que hay un código QR frente a ustedes donde pueden dirigir las preguntas que queramos plantearle al doctor Sáez. La primera pregunta, doctor, nos llega desde Tamaulipas. ¿Considera que hay diferencias en el pensamiento crítico de un alumno de humanidades y uno de ciencias exactas? Si esas personas han desarrollado razonablemente bien esas habilidades, las habilidades críticas no. Lo que sucede es que en niveles pobres de las habilidades de pensamiento crítico,
hay unos campos y unas disciplinas que llevan ventaja. Obviamente los campos y las disciplinas que llevan ventaja, como le decía ayer al jefe César, son las del esperanto. Las disciplinas, ingenierías, matemáticas llevan ventaja, porque el esperanto no es el inglés, no se confunda. Hay gente que se cree que por saber inglés es un genio. El conocimiento le viene por saber inglés, no. El esperanto es la lógica de las matemáticas. Entonces, esos campos en terrenos bajos llevan ventaja. Ahora, fueron desarrolladas razonablemente a un nivel suficiente. Esa es competencia. En absoluto. Yo le puedo, a quien pregunte, le puedo poner el caso del campo de las ciencias sociales, es el cobro. Y ahí me llevo. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta, desde la Universidad Veracruzana. ¿Cómo se correlaciona el pensamiento crítico con las habilidades blandas? No es que se correlacionen, las habilidades blandas forman parte del pensamiento crítico, son los componentes no cognitivos. Los componentes no cognitivos, esto tiene que ver con lo disposicional, lo actitudinal, lo motivacional. Bueno, y un poquito por ahí hay un conflicto conceptual de metaconocimiento, pero es más difícil de ubicar. Y todas estas habilidades son muy amiguitas de las habilidades que son las habilidades fundamentales. O sea, se tiene que llevar bien. Ya, como sabemos, desde los 90 se dio cuenta, se le iluminó la bombillita y dice, no podemos trabajar, no podemos atender solo las habilidades. Tenemos que hacer lo que sea para que la parte no cognitiva entre en juego. Lo que pasa es que hay un problema, porque comentar eso directamente yo soy bastante incrédulo. Yo lo comento indirectamente, por resultados. Y ahí, una persona que viene progresa, yo veo a mis estudiantes, yo he tenido estudiantes que empezaron el curso sacando uno de estas pruebas de rendimiento semanal, estudiantes serios y trabajadores, y decirme, marico, esto no puedo, y voy a suponer la asignatura. Y quieta ahí, y vas a ser psicóloga y ya empiezas a llorar. Quieta ahí. Y esa persona terminó el curso siendo la máxima nota. Y claro, me pasé factura y digo, ¿qué? Marina, ¿cómo lo ves? Entonces, mi opinión, hay algo que yo estoy viendo que tiene que ver con el que puedo comentarlo todo. Primero, la evaluación, una parte del estancamiento del avance y de la evaluación es porque utilizamos demasiado evaluaciones de naturaleza tipo uniformes. Eso no me da la información que yo necesito. Yo necesito evaluaciones donde quien realiza la prueba ejecute, responda al resultado. Entonces a mí ya me da igual lo que piense. Yo veo el resultado. Y él, cuando ve el resultado positivo, ya creo que yo sé que se motiva, yo sé que se mete, yo sé que avanza. En la parte que nosotros trabajamos, en la parte muy dura de lógica, que a algunos se les da muy bien, otros se atascan y algunos llevan conmigo 4 años y se meten mucho al programa de materia. Pero los que de repente se dan cuenta, ellos mismos no dejan ningún ejercicio ni nada por hacer. Yo tengo que motivarles. ¿Qué cosa mejor que los buenos resultados? Muy bien. Una pregunta que nos llega de Jalisco. Dice así. ¿Considera que antes éramos más inteligentes que hoy, o estamos frente a nuevas inteligencias? Bueno, que me permita a la persona que pregunta de Jalisco. Ese es el eterno tópico, ¿no? Cuando pregunta a un abuelete, no, es que antes nuestros planes de estudio sabíamos más, éramos más listos. Decíamos, a medida que el conocimiento humano progresa, evoluciona y demás, estas últimas generaciones nos dan 100 vueltas a las anteriores, pero es que eso es de sentido común. Pero lo que es, ahora, si la persona de Jalisco me pregunta por la inteligencia, pues ahí ya, a ver, porque yo no he querido hablar de la inteligencia, como yo me siento a gusto, es entendiéndola como la potencialidad. Y el pensamiento es el desarrollo de esa potencialidad. Y el desarrollo de esa potencialidad influye muchas cosas. Y por lo que sabemos, en la capacidad de inteligencia, perdón, la potencialidad es la misma hace miles de años, y probablemente sea la misma después, solo que el desarrollo, los conocimientos, las cosas cambian mucho desde que se inventó el lenguaje. El pensamiento está antes que el lenguaje, pero el lenguaje y la comunicación de los conocimientos
ha sido una revolución hasta la llegada de Internet y otras cosas. Pero la capacidad o la potencialidad, eso es estable. De acuerdo, muchas gracias. Y por tiempo, planteamos la última pregunta. Esta nos llega de Colombia. Es un poco larga. Bueno, ¿el pensamiento crítico debe estar centrado en la argumentación o centrarse en la explicación causal? Esta primera parte. Ya la respondías. Después, complementa la pregunta, ¿cómo asegurar que la explicación causal es la mejor explicación a todos los fenómenos o problemas? Es decir, hay fenómenos o problemas que responden mejor a otro tipo de explicaciones, como la teológica o la mecanicista. Bueno, la primera parte no hace falta que le conteste porque ya sí repaso un poco lo anterior. Pero la segunda es una pregunta interesante que exige precisar. Vamos a ver, en lo que nosotros estamos hablando y de pensamiento y de resolución de problemas, estamos hablando dentro de un contexto de la realidad y lo que nos afecta personal o profesionalmente. Pero después hay otros mundos, es decir, el mundo de la ética, el mundo de las normas. Eso, por supuesto, que tiene que ir de la manita, como decimos ahí, de la manita Pepe Luis, no. Pero son contextos distintos. Yo siempre les digo a mis estudiantes, mirad, la argumentación versa sobre realidades y sobre valores. Y la explicación solo sobre realidades. Lo que ocurre es que como nosotros estamos trabajando en pensamiento crítico, al final la argumentación también versa sobre realidades. Y segundo, para enfatizar en lo siguiente. ¿Por qué digo que versa al final sobre realidades? Porque los valores, las convicciones, la ideología nos hacen comportarnos de una manera determinada. Una convicción, una ideología, una visión del mundo hace, por ejemplo, una meta una papaleta o otra. Me comporte de una manera u otra. ¿Y eso qué es? ¿Esa conducta qué es? La vida. Y eso es algo que nos interesa en el pensamiento crítico, lo que sale al final. Entonces, claro que hay estos mundos. Mundos en que mi colega Miguel de filosofía, el mundo de la metafísica, bueno, pues deja a los filósofos que especulen, pero no tiene nada que ver con la realidad ni la capacidad de solución de problemas. Están en otra realidad, pero es una realidad buena, creo yo, y la vida estética. ¿Quién nos dice, o no nos han dicho 20 veces, por ejemplo, que toda la psicología está en los hermanos Karamazov, en Castigo, en Dostoyevski, que Tolstoy, en Sartre? Es arte, pero claro. Estoy de acuerdo con él. Muy bien, no sé si aquí en Prosperidad hay alguna pregunta que quieran hacer, sino para agradecerle al doctor su asistencia con un aplauso, por favor. Y en las redes sociales, la entrega de un reconocimiento